muy contento de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor hoy. Vamos a continuar con nuestros estudios sobre las misiones, la materia que se llama misionología, y espero que hayan podido fotocopiar el material de estudio. Nos vamos a ir introduciendo en el paso 2. Simplemente les voy a recordar brevemente lo que vimos en nuestro primer paso. Vimos dos puntos fundamentales de las misiones. Primero, el mandato del Señor, ¿no es cierto?, que es la base, lo que le da consistencia a esta tarea, a esta responsabilidad que tiene la Iglesia de cara al mundo, de ir y de llevar el mensaje del Evangelio. Y el segundo punto, ¿qué es lo que hace que esto sea urgente? Bueno, tenía que ver con la condición del hombre, ¿no es cierto?, que sin Jesucristo el hombre va a gozar de una eternidad sin Dios, Entonces ese era el carácter de la urgencia de este mandato, glorioso mandato, bendito mandato que Dios le ha dado a la Iglesia de Jesucristo. Y para recordar simplemente una frase que nos decía uno de los autores que nos están acompañando en esta experiencia del estudio sobre las misiones, Samuel Escobar, dice: para nosotros la misionología, ¿no es cierto?, el estudio de las misiones, no puede ser un ejercicio especulativo, es decir, la formulación de grandes ideas acerca de la misión, sino más bien una reflexión del pueblo de Dios en tanto se compromete en acciones de obediencia al llamado misionero de Dios a la luz de su palabra. Y creo que es pertinente poder recordar vez tras vez esta frase, ¿no es cierto?, que dice este hermano Samuel Escobar, porque precisamente sería la intención de esta serie de estudios con respecto a las misiones, que como iglesia no únicamente nos estemos llenando de algún conocimiento, sino que haya una disposición en nuestro corazón. Sabemos que el que hace todas las cosas es el Señor, es Él el dueño de la obra, es Él el que levanta, el que edifica, el que da a la iglesia aquellos recursos necesarios para que la obra continúe. Pero sí es necesario que en nuestros corazones haya un deseo ferviente de querer hacer la voluntad de Dios. En el segundo paso vamos a ver los pioneros de las misiones. Los pioneros son los que recién comienzan, los que recién arrancan. Es que muchas veces el Señor ha dado la oportunidad a muchos de sus hijos en ser iniciadores de un movimiento o de una tarea en particular. En este caso nos vamos a introducir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el libro de Hechos es un libro histórico, por lo tanto, si no hay comparación con las cartas apostólicas, es decir, no hay un mandato expreso en las cartas apostólicas, nosotros deberíamos que analizar muy profundamente para ver si eso que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles es aplicable para la iglesia. Porque en el Hechos de los Apóstoles lo que hay es el relato, la historia de los inicios de la iglesia. Y era una época de transición, ¿sí?, donde la historia de la humanidad salía de la ley, del trato de Dios con Israel, y comenzaba un nuevo trato con los gentiles, con la iglesia, gentiles y judíos también, ¿no es cierto?, porque la iglesia en su inicio era el conjunto de los judíos que habían creído en Jesucristo y los gentiles, es decir, el resto de los pueblos que se estaban uniendo a este glorioso cuerpo que el Señor estaba conformando. Y digo esto porque en lo que compartimos anteriormente veíamos en las cartas apostólicas, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, algo que bien podría estar dentro de Hechos de los Apóstoles, porque es una breve historia, una breve síntesis que hace el apóstol Pablo de su tarea misionera, allí en el capítulo 15, versículo del 17 al 33, que no vamos a tocar ahora, ya lo vimos, pero simplemente hago esta mención para que nosotros vayamos teniendo en nuestra mente todo este camino que estamos recorriendo juntos, ¿sí? Ahí vimos la proclamación del Evangelio, ¿no es cierto?, que era el trabajo, la tarea, la vocación del apóstol Pablo, el llamado de Dios también para él, ¿no es cierto? Veíamos que él tenía una visión, no quedarse ahí nomás, sino que él aspiraba a ser utilizado por Dios, a llevar la palabra a otros lugares. Veíamos también en Romanos la concreción, es decir,
que además de estar mirando hacia adelante, él iba haciendo algo, no era que se quedaba soñando, entretejiendo proyectos en su cabeza y no haciendo algo, ¿no? Y nosotros veíamos esto como aplicación para nosotros, es que mientras Dios va tratando con nosotros, Dios nos va capacitando, nos va equipando, debemos estar poniendo nuestras manos en la obra del Señor para servirle, ¿sí? Y lo último que veíamos era la lucha. Esto no debemos desconocer que hay una lucha, siempre hay una oposición. Esto es un trabajo que lleva muchísimo esfuerzo, ¿sí? Sabemos que ante nuestras débiles condiciones, por sobre todo eso, está nuestro gran Dios, que Él es el dueño de la obra, Él es el que hace todas las cosas. Yo quisiera que por ahí tomemos esta nota importante para poder continuar, al menos en esta semana, de ir leyendo Hechos de los Apóstoles. Fíjense en que nuestro material en el paso 2 nos dice que los pasos de los primeros misioneros los encontramos allí, en Hechos de los Apóstoles. Cuando estuvimos compartiendo una de las materias de neumatología, escuchaba a un predicador decir que Hechos de los Apóstoles podía ser también traducido o podía tener el título de Hechos del Espíritu Santo. Y aquí este manual nos invita a ver cómo el libro de Hechos de los Misioneros también sería, ¿no es cierto?, como explicaba nuestro hermano Gaspar la otra vez, estas cuestiones paralelas que encontramos en la Biblia, estas verdades paralelas. Si bien es Dios el que hace la obra, es Dios el que pone el querer como el hacer, es Dios el que levanta, es Dios el que da el poder, es Dios el que inviste a las personas y el que les otorga esta tarea maravillosa, ¿no es cierto?, porque la obra de Dios es una obra divina, ¿sí? Porque es de Dios, es una obra divina. Por eso seguramente nosotros más de una vez vamos a quedar espantados y vamos a quedar descolocados, porque Dios hace cosas que a nuestra pequeña mente pueden ser incomprensibles. Pero también es una obra que Dios ha encargado a hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres entregados, hombres y mujeres que, como compartía nuestra hermana Viviana en la predicación, el apóstol Pablo muestra esta libación. Él quería hacer una libación, algo que se derrama sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y así es la invitación para cada uno de nosotros como creyentes, que nuestro corazón esté ardiendo por ser una libación, algo que se derrama sobre la obra de Dios y para la obra de Dios. Y dice que el libro de los Hechos, leo el material, dice: el libro de los Hechos es un libro misionero porque cuenta los hechos de los apóstoles que llevaron el Evangelio al mundo conocido, hasta ese entonces. Dice: para entender lo que significa ser un verdadero pionero, lea desde Hechos capítulo 13 hasta el final del libro para ver la carrera misionera del gran misionero apóstol, el apóstol Pablo. Leía otro de los materiales con lo que estaba siguiendo esta línea de estudios y marcaba también un punto importante en el libro de Hechos, que hasta el capítulo 13 lo vemos como protagonista el apóstol Pedro, pero de allí en adelante el protagonista, si bien es Dios siempre, ¿no es cierto?, es la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero uno de esos instrumentos que Dios emplea para su obra es el apóstol Pablo. Por eso quería invitarles, ¿no?, siguiendo la línea del manual que estamos siguiendo, ¿no?, de Nueva Vida en Cristo, de que puedan estar leyendo en esta semana desde el capítulo 13 en adelante del libro de Hechos de los Apóstoles. Y comenzamos, ¿sí? En el punto 1 dice que en Hechos capítulo 13, vamos a ir a Hechos capítulo 13, vamos a leer del versículo del 1 al 3. Yo le voy a pedir a mi hermano Gaspar que busque Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, porque, bueno, esos son textos que podemos añadir, ¿no es cierto?, a nuestro material de estudio, como para ir, como decía anteriormente, comparando con las cartas apostólicas y darle más sustento a lo que el manual nos otorga, ¿sí? Del capítulo 13 en Hechos de los Apóstoles, versículos del 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La pregunta que nos hace el material dice: ¿qué dice Hechos, del capítulo 13, del 1 al 3, sobre el llamado y envío de Saulo, o sea que era el apóstol Pablo, y Bernabé como misioneros? Lo que podemos decir allí, ¿no?, que Dios mismo es el que levanta a los obreros, ¿no es cierto? Es Él el que decide, el que escoge particularmente a alguien para una tarea específica o determinada, ¿sí? Es Dios el que va levantando, es Dios el que va dando, el que da también el poder, el que da la gracia, y el que da todo lo necesario también, no debemos descuidar esto, que es en beneficio de la obra. Acá hay algo también que está presente, es la comunión, es la congregación, la congregación buscando al Señor, buscando de su presencia, buscando de su palabra, buscando ser edificada, y Dios allí proveyendo lo necesario para que la iglesia siga creciendo, para que la palabra del Señor siga llegando a otros lugares, y la iglesia también asumiendo esta responsabilidad de enviar, de acompañar, de estar en comunión, porque es Dios, el Dios que nos ha llamado a la comunión con Él, el que hace todas estas cosas, mis hermanos. Mi hermano Gaspar, ¿puede leer por favor Efesios 4 del 11 al 13? Dice: a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Dios es el que hace todas estas cosas para el beneficio de su pueblo. Vemos también la finalidad. Claramente uno cuando va a la Escritura puede comprender, puede observar el trato de Dios, cómo Dios establece todas las cosas, y que es Él, ¿no es cierto? Es Él el que levanta a sus obreros. En el punto 2 dice, yendo a Hechos capítulo 26, versículo del 12 al 18, muestra también otro de los episodios del apóstol Pablo en su tarea como misionero, ¿sí? El apóstol enviado a los gentiles. Hechos capítulo 26, versículo del 12 al 18, dice: ocupado en esto, ¿no? Acá el apóstol Pablo está relatando su conversión ante el rey Agripa. Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremendo encuentro del apóstol Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Esto era como el sello de su apostolado, ¿sí? Él se había encontrado verdaderamente con el Cristo resucitado, y él da testimonio de estas cosas, no únicamente en este lugar, sino que también, como hemos visto en episodios anteriores, en otras partes de las Escrituras. La pregunta dice, ¿cómo explicó su llamamiento? Y nos lleva al versículo 16. En el versículo 16 dice: pero levántate, le habla el Señor Jesucristo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Notemos, es Dios el que hace las cosas. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
Entonces él explica, ¿no?, que su llamamiento tiene un carácter divino. Mi hermano Gaspar va a buscar Romanos capítulo 1, versículo 1. Esto le sigue dando consistencia, ¿no es cierto?, a lo que veníamos diciendo en el punto anterior. Es Dios el que hace la obra. El Señor mismo dijo: yo edificaré a mi iglesia. Y esto, mis hermanos, tiene para nosotros un espacio de total descanso. Porque nosotros podemos estar casi siguiendo la corriente de este mundo, pensando, bueno, nos falta esto, nos falta lo otro, pero podríamos tener tal cosa, podríamos estar desarrollándonos en tal área. Pero debemos comprender que si bien debemos tener una preocupación por la obra del Señor, estar buscando hacer su voluntad, también debemos descansar de que el Señor mismo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y esto es una obra de Dios, es una obra divina, por eso no depende de los hombres. Bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Porque cuando el hombre comienza a desesperarse y a querer hacer las cosas en su propia voluntad, termina errando, apartándose de lo que Dios verdaderamente quiere hacer. Mi hermano Gaspar encontró Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí el apóstol Pablo presenta el llamado que él tiene, procede de Dios. Y este no es el único lugar. En varias de sus cartas él se presenta así: como siervo de Jesucristo, como esclavo de Jesucristo, llamado con una misión, llamado con una tarea. Esto es importante tenerlo en claro, mis hermanos, que no somos autodenominados, no somos autoenviados. Hay un Dios que hace todas las cosas y lo hace para nuestro provecho, lo hace para el bien de la congregación, para el bien del evangelio, para el bien de que la palabra del Señor recorra y llegue a todos los lugares que están esperando escuchar el mensaje de la salvación. Punto 3 dice: ¿cuál fue la tarea que Cristo asignó a Pablo? En el versículo 18 y 17. Y esto también es importante, mis hermanos, porque la tarea como siervos de Dios no significa en estar de acorde a la cultura, de acorde a las ideas que andan circulando, de acorde a las cosas que andan circulando en este mundo y a lo que el hombre quiere oír, sino que el llamado de Dios tiene una particularidad, una exclusividad, y es lo que Dios quiere comunicarle a este mundo, lo que Dios tiene para decirle al hombre, lo que Dios ya ha revelado en su palabra y que el hombre necesita imperiosamente escuchar. Es decir, que si el hombre, el cristiano, el creyente, se pone, bueno, a ver con qué mensaje nuevo, con qué idea nueva o con qué metodología nueva puedo llegar, no, nada de eso. Hay algo que procede de Dios y que es lo que el hombre, sea en la cultura en la que sea en el lugar en el que sea, necesita escuchar. Y es lo que Dios tiene para cada ser humano, ¿no es cierto? El mensaje del Evangelio. Y dice la palabra del Señor, versículo 17 y 18, dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Acá podemos ver la condición del hombre caído, ¿sí? Del hombre que todavía no ha escuchado el mensaje de salvación, de aquel que todavía no ha creído ese mensaje, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Nuevamente vemos esta urgencia, ¿no es cierto? El hombre se encuentra bajo el dominio del maligno. ¿Sí? Acá habla de la potestad de Satanás, es decir, a Satanás él le ha sido otorgado un dominio porque el hombre pecó delante de Dios, se apartó de lo que Dios había establecido. Y el hombre, por esa razón, por causa del pecado, se encuentra bajo el poder de Satanás. Pero el llamado de Dios para Pablo era con esta tarea, ¿no es cierto? Para que el hombre salga de las tinieblas, para que el hombre salga de la potestad de Satanás y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué claridad podemos ver aquí, ¿no es cierto?, en el
real mensaje del Evangelio. No le está diciendo que iban a tener ni carros, ni naves, ni prosperidad en sus negocios, sino que está hablando de algo bien concreto, ¿no es cierto? El hombre necesita el perdón de pecados. El hombre necesita un sustituto, un sacrificio perfecto, porque sin derramamiento no se hace remisión de los pecados. Y el hombre necesita conocer a Jesucristo, este Dios tremendo que murió en rescate de la humanidad. Y herencia entre los santificados, es decir, Dios tiene una vida eterna para el hombre que cree en Jesucristo, una eternidad junto a Él, en su presencia. ¿Podemos decir que esto es el llamado de cada misionero? Nos dice la pregunta 3 también, ¿no es cierto? Estos versículos definen lo que está en juego. Sin Cristo cada persona vive en tinieblas, controlada por Satanás, condenada en sus pecados y no se da cuenta porque es ciega a su situación actual y las consecuencias eternas. Punto 4 dice: Pablo no fue intimidado por las personas, ni por el mismo rey. ¿Cómo aprovechó su audiencia ante el rey? Y allí está en Hechos capítulo 26, recuerdan que les dije que estaba ante el rey Agripa. Y a veces uno cuando se encuentra con personas de eminencia dice, uy, ¿qué le voy a decir yo? ¿Con qué palabras me voy a dirigir a esta persona, que es una persona tan importante? Lo cierto es que esas personas que circunstancialmente se encuentran en un lugar de autoridad no dejan de ser personas. No dejan de tener piel, hueso, sangre y tener la misma necesidad que usted y yo tuvimos en un momento. Esa necesidad de encontrarnos con Dios, de esa necesidad de ir a los pies de nuestro Creador, de encontrarle sentido a la vida, de encontrarle sentido al futuro, decir, ¿qué hay para el hombre en el más allá? Bueno, Dios ha venido para saciar cada una de las necesidades espirituales, existenciales del ser humano caído. Bendito sea el Señor para siempre. En Hechos entonces 26, versículos del 26 al 9, vamos a ver cómo el apóstol Pablo aprovecha este auditorio, ¿no es cierto? Dice, pues el rey sabe estas cosas, hablándole Pablo a Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Como podemos ver, mis hermanos, a veces Dios les otorga a los creyentes lugares inhóspitos, y aquellos que en el poder del Espíritu Santo, siguiendo la palabra del Señor, tienen la posibilidad de compartir ante un auditorio acerca de las verdades que están escritas acerca de nuestro Dios. Dice, ¿por qué habló al rey de esta manera y con tanta confianza? ¿Por qué será? Yo recordaba también lo que Pablo le decía a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios nos ha dado espíritu de poder. Pero aquí también hay otro condimento. Agripa conocía sobre los profetas. Y lo cierto es que hay muchas personas que conocen acerca de Dios. Hay un salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cuando vemos alguna de las acepciones de lo que significa la palabra necio, es una persona que, a pesar de todas las evidencias, sigue obstinadamente diciendo, no, Dios, yo no te quiero escuchar, no te quiero oír, no te quiero ver. Y lo cierto es que la creación, la conciencia del hombre atestiguan de que hay un Dios, de que hay un Creador. En este sentido, mis hermanos, podemos hablar tranquilamente de nuestro Dios. Podemos dar a conocer y contar las cosas que el Señor ha hecho con nosotros, las cosas que nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Porque las personas saben en su interior que hay un Dios y que Dios los está llamando. Pero el necio dice en su corazón y seguirá diciendo, tal vez Dios no lo permita, Dios lo alcance, Dios lo quebrante, no hay Dios. Bendito sea el Señor.
Punto 6. Típico del ministerio de Pablo es lo que sucedió en Iconio. Hechos capítulo 14, versículos del 1 al 7. Miren qué libro hermoso acerca de historias tremendas y poderosas. Qué libro tremendo para compartírselo a nuestros hijos, ¿no es cierto? Hechos de los Apóstoles. Cuántas aventuras verdaderas, reales. No estos cuentos de los super saiyajin, ¿no es cierto? De dinosaurios, de extraterrestres, sino que acá hay el relato de una historia real, verídica, de hombres y mujeres que fueron valientes, de hombres que le creyeron al Señor. Quiera el Señor nosotros también podamos escribir parte de esta historia de la iglesia siendo hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres entregados en las manos del Señor. Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 7, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a aprediarlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. No perdía oportunidad el apóstol Pablo. Por eso acá vemos el modus operandi. Este libro de los Hechos también, como veíamos al principio, nos relata los hechos misioneros de la obra de Dios. Dice, ¿cuál fue la reacción inicial? Bueno, algunos creyeron. Y es cierto, hay personas que son de Dios, que están esperando el mensaje de Dios y lo reciben. Como vemos también allí en la parábola de los corazones, ¿no? De la tierra. Hay tierra que está sedienta, que necesita escuchar la palabra de Dios. De hecho, la Escritura dice que en los postreros tiempos muchos tendrán comezón de oír. Lamentablemente van a oír a los falsos maestros, ¿no es cierto? Que van a engañarles, que van a mentirles, que van a defraudarles. Pero por eso nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que estar dispuestos para llevar a esos oídos que están hambrientos, que están cediendo, la palabra verdadera de Dios, el mensaje, lo que Dios quiere comunicar a este mundo caído. Versículo 2, ¿qué sucedió después? Bueno, el alboroto, gente que se opone. Recuerdan que el apóstol Pablo le pedía a los creyentes, oremos para que seamos librados de hombres perversos y malos, que se oponen al camino de la verdad. Y esto, mis hermanos, siempre lo va a haber. Debemos entender que hay oposición. Y en esto la iglesia tiene que estar apoyando esta tarea, esta pata de la iglesia que sale para llevar la palabra del Señor. Debemos estar apoyándonos mutuamente. Como hemos dicho ya y hemos repetido y lo seguiremos haciendo, esto es un trabajo de la iglesia de manera integral. Todos participamos de una manera o de otra, y el apóstol Pablo lo deja ver en sus pedidos a la congregación. Oren por mí, oren para que sea abierta puerta para que la palabra corra. Versículo 3 dice, ¿cómo respondieron a la oposición? Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La situación puede ponerse áspera, la situación puede ponerse muy difícil, pero el ejemplo de los hombres y mujeres que han sido enviados por el Señor pueden tener y demuestran esta garantía, ¿no es cierto?, este descanso de saber que la obra es de Dios. Entonces, no salieron huyendo, no salieron acobardados, ni quejándose, ni renegando, sino que se quedaron un tiempo a seguir trabajando para el Señor, a seguir esforzándose. Mis hermanos, de estas cosas tenemos muchísimo que aprender.
a ser constantes, a ser fieles, a ser dedicados, a comprender que la obra es del Señor y en algún momento Dios se glorifica. Y Dios mueve su mano de la manera que a veces nosotros ni siquiera lo esperamos o ni siquiera le pedimos. Pero Dios es el que hace su obra. Y así Dios iba confirmando el mensaje de ellos, con señales y prodigios, con obras maravillosas, con obras gloriosas. ¿Recuerdan una de las citas que vimos? Que muchas veces se aprende la teología en el mismo terreno de la obra misionera, en el terreno donde hay un mundo hostil, porque allí el creyente también empieza a ver la mano de Dios obrando en su favor, o empieza a experimentar esto que la palabra de Dios dice. Otro de los puntos dice, ¿cuál fue la reacción de la gente? Versículos 4 y 5. Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a aprediarlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el Evangelio. La reacción de la gente a veces nos sorprende, a veces nos va a querer atropellar, a veces van a resistir a la palabra, pero el Señor sabe cómo encauzar todas estas cosas para el bien de su obra. Se encuentran allí en una región circunvencina, luego los apóstoles, y continúan predicando el Evangelio, mis hermanos. Como vemos en el otro punto, ¿qué hizo Pablo? Se fue a otro lugar a predicar la palabra del Señor. La misma cosa sucedió en Listra, aunque peor. Apedrearon a Pablo, es decir, antes lo intentaron apedrear, pero en Listra lo apedrean a Pablo y lo dejaron por muerto. Fíjense en cómo habrá sido el estado del apóstol Pablo, que no lo siguieron apedreando porque dijeron, chao, este ya está muerto. Dice, aún así, ¿qué hizo después de tanta oposición? Vamos a Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23, después de estar allí en Listra, dice 21 al 23, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En estos pasajes, mis hermanos, tenemos cantidad de cosas en las cuales podemos detenernos. Pero vamos a seguir la línea del manual para no irnos muy lejos, ¿sí? En cada pueblo muchos creían, pero después hubo oposición. Aún así, Pablo y sus compañeros siguieron adelante y en cada lugar dejaron nuevos creyentes que conformaban la iglesia. Al pasar de nuevo por Listra, Iconio y Antioquía, no se quejaban de las injusticias sufridas, ni tenían temor, sino que su preocupación era de animar, exhortar y enseñar a los nuevos creyentes. Qué tremendas enseñanzas para nosotros. Qué propicio que es para nosotros en estos tiempos, en un mundo tan tendiente al exitismo, observar el caminar de aquellos que nos antecedieron, de aquellos que nos entregaron la posta, para ver cómo debe ser nuestra actitud, el coraje que debemos estar cultivando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, aquellas cuestiones que debemos forjar en nosotros. Estamos todos metidos en un crecimiento, en un proceso, y quiera el Señor estar formando en nosotros un espíritu noble, un espíritu deseoso por querer hacer la voluntad del Señor. Y al no ignorar todas estas experiencias que vivieron otros, al no ignorar la historia, también a nosotros nos va a permitir enriquecernos. Esto es un capital para nosotros, un capital de la experiencia de la iglesia primera que nos va a equipar, porque la palabra del Señor está para edificarnos, para equiparnos, para prepararnos, como dice allí en 2 de Timoteo, para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios
esté enteramente preparado para toda buena obra. Dice, también nombraron ancianos en cada iglesia. ¿Se dan cuenta que no es la obra de una sola persona? Esto no es para egoístas. Esto no es para personas que quieran acaparar, que quieran llevarse los laureles. Hoy hablaba con mi esposa y oraba también al Señor. Quiera Dios estar utilizando mi vida inútil para poder al menos compartir este mensaje y que pueda haber un corazón receptivo, ¿no? Y que esta palabra esté encendiendo un fuego. No sabemos en dónde, no sabemos en qué lugar. Tal vez en el hijo de alguno de ustedes, tal vez en algún amigo, en algún pariente, en alguien que luego vea y que comparta esta... No lo sabemos, porque la obra de Dios es divina. Trasciende lo humano, trasciende nuestras fuerzas, los límites que nosotros le podamos poner. La obra de Dios es de carácter divino porque es de Dios. Y una pequeña llama allí que se encienda, ¿no es cierto? Y que Dios sea grandemente glorificado. Que la palabra del Señor pueda cumplir su tarea en estos tiempos tan difíciles. La meta es la misma hoy, hacer iglesias que puedan autosostenerse con líderes maduros cuya autoridad final sea la Biblia. Y esto es importantísimo, mis hermanos. No tenemos nada nuevo que aportar, no tenemos nada propio del ser humano que añadir a lo que Dios ya ha establecido, porque lo ha hecho Dios. No podemos ser tan arrogantes de decir, no, Dios a mí me va a dar algo nuevo, algo poderosísimo que nunca antes se vio. No, simplemente vamos con este legado que recibimos y lo compartimos a la generación que viene, ¿sí? Porque es Dios el único que debe ser glorificado. Punto 7. ¿Qué lecciones o ejemplos podemos sacar de la vida de Pablo? Y acá podemos detenernos mucho tiempo y escribir un montón de cosas. De hecho, me gustaría que cada uno de nosotros pueda tomarse un tiempo en esta semana mientras leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, ir escribiendo allí. Hoy les compartí en el grupo un videíto acerca de la vida de Carlos Stud. No lo conocía yo, lo conocí acá con este material, así que ha sido de mucha bendición para mí. La verdad que me he conmovido mucho por la obra que Dios ha hecho en el corazón de este hombre. Dice, pioneros de la época moderna, es decir, de hace muy poco tiempo. En estas lecciones citamos a algunos pioneros de las misiones. Dejaron sus países y fueron a tierras lejanas donde nadie había predicado del Evangelio. Eran verdaderos héroes de la fe, valientes, sufridos pero victoriosos. Uno de ellos es Carlos Stud. Vino de una familia rica. Él verdaderamente era una persona que había caído en una cuna de oro. Sus padres eran aristócratas, era gente que se vinculaba en los mejores espacios con la más alta sociedad, y a ellos les llevó el mensaje del Evangelio. Escuchaba uno de los videos que estaba y uno de los audios del libro Héroes de la Fe, creo que es, o Los Generales de Dios, algo así, que Dwight Moody, predicando en uno de sus sermones, fue donde se convirtió el padre de Charles. Por eso, qué tremendo, ¿no? Es al ver estos testimonios, uno ve lo grande y lo a veces incomprensible de la dimensión de la obra de Dios. Dwight Moody, que vivía en Estados Unidos, fue a predicar a Inglaterra y allí se convirtió Eduardo. Eduardo era el papá de Carlos Stud. Dice, eran verdaderos héroes de la fe, Stud reconocido como el mejor deportista en toda Inglaterra en 1883. Gozaba de gran popularidad y privilegio. Pero en este momento de fama respondió al llamado de Dios, renunció a su fortuna y fue a la China, después a la India y finalmente a África, donde sirvió como pionero en la evangelización del Congo. Murió a la edad de 70 años después de toda una vida dedicada a alcanzar a pueblos sin Cristo. Su vida producía más para la eternidad en lugares lejanos que una vida de privilegio en Inglaterra. Stud expresó gran compasión por las almas al decir, algunos prefieren vivir al lado del sonar de la campana de la iglesia. Yo prefiero vivir trabajando en una tienda de rescate a 1 metro del infierno. Otra de sus citas fue, Señor,
estampa la eternidad sobre mis ojos, para que todo lo que vea sea a la luz de la eternidad. La verdad que a mí me ha llamado muchísimo la atención la vida de este hombre y cómo Dios lo ha utilizado. Saben que como su papá primero se había convertido, en uno de los episodios que cuenta la historia, dice que él se encontró con un amigo de su papá que lo confrontó y le dijo, che, ¿vos sos cristiano? Y él le dijo, bueno, no precisamente como usted piensa ser cristiano, pero sí, soy cristiano. Dice, ¿y crees en Jesucristo? Sí, creo en Jesucristo. ¿Y crees que Jesucristo murió por tus pecados? Sí, creo que murió por mis pecados. Dice, ¿recordás el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Sí. ¿Y crees que tenés vida eterna? Bueno, no sé si tanto, respondió él. Ah, dice, entonces allí hay una contradicción. En realidad no estás creyendo en Dios. Vos creés que Dios existe, que Jesucristo es real, que Jesucristo murió por tus pecados, pero no creés que tiene vida eterna. Y esto a veces yo me encontré con que como cristianos no creemos a todo lo que Dios tiene para decirnos. Nos encontramos creyendo en algunas partes simplemente. Y ahí Carlos fue confrontado. Él se estaba dando cuenta que en realidad no creía del todo en Dios. Y lo estaba haciendo a Dios mentiroso, porque no creía en que Dios tenía una vida eterna para él. Y este amigo de su padre le dice, mirá, la vida eterna es un regalo que Dios te da. ¿Querés dar gracias juntamente conmigo por esta vida eterna que Dios te da en Cristo Jesús? Y dice que a él, ahí en ese momento, él cayó de rodillas y recibió lo que Dios tenía para él. Pero bueno, como toda vida de creyente, a veces nosotros vemos episodios así tan cortos y decimos, wow, de un momento para otro. No, siempre hay un proceso, mis hermanos. Siempre es más el tiempo de proceso, de trato de Dios con nosotros, que el tiempo que tenemos para participar del ministerio. Porque Dios nos equipa, Dios nos prepara, Dios va armando, haciendo de nosotros personas conforme a su voluntad para la obra que es de Él, ¿sí? Porque Él es el dueño de la obra. Entonces cuenta que en un momento él se encontró en la despedida de un misionero que se iba, que partía, no recuerdo si era al África, y allí él sintió el llamado del Señor en su corazón. Él sintió que ahí el corazón le ardía por ir a hacer la obra misionera. Su único obstáculo era su mamá, había quedado viuda, su papá había partido, pero ahí el Señor lo llevó a la palabra y dice, si alguno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y enfrentó la oposición de su familia también quisieron confabularse con los ministros de la iglesia para que le dijeran que desistiera de esta idea de irse al África y a la India y a tantos otros lugares, pero no pudieron, porque la obra y el llamado era de Dios. Y él se encontró con las escrituras donde dice, los primeros que serán tus enemigos serán los de tu propia casa. Y así el Señor hizo esta obra en este hombre de Dios que pasó de ser un aristócrata a ser un siervo de Dios. Pasó de ser un renombrado, fíjense en que era tanta la fama que él tenía que la reina Isabel de esa época se asombró, porque él había convencido a otros amigos y fueron nombrados como los 7 misioneros de Cambridge. Él y otros compañeros de la Universidad de Cambridge fueron los que dijeron, bueno, vamos a trabajar juntos y nos vamos de misionero. Y la reina Isabel dice, algo raro está pasando acá. Ustedes imagínense a Messi y sus amigos yendo de misionero al África, ¿no? Bueno, algo similar a eso sucedió. Fíjense en la obra de Dios. Y un predicador, como Dwight Moody, fue llevado de un lugar a otro, se convierte en un padre, una familia, y allí un hombre. Por eso la obra de Dios es tremenda, mis hermanos. Quiero seguir avanzando. Punto 8. Dice, tal vez Dios no le va a llamar a ir tan lejos como a Stud. Tal vez no. Pero la gran comisión es para cada creyente, como vimos en el primer paso. ¿Qué está haciendo usted con su vida que producirá fruto para la eternidad? Qué buena pregunta para nosotros. Mis hermanos, debemos trabajar por lo que a vida eterna permanece. Es decir,
Nosotros tenemos que tener puestos nuestros ojos en la eternidad. Allí el Señor nos dará la recompensa a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Pregunta: ¿nosotros estamos pudiendo creer a estas cosas? ¿Estamos pudiendo darnos cuenta que en algún momento nos encontraremos con el Señor Jesucristo allí en el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas? Y tal vez, si no alcanzamos a creer en toda la palabra de Dios, nos vamos a presentar delante de Él con manos vacías, avergonzados, de no haber aprovechado esta vida que Dios nos dio, de no haber aprovechado este ministerio donde Dios nos ha puesto, que nos podemos preparar, que nos podemos equipar, que podemos estar siendo enseñados, siendo capacitados. No va a ser por siempre, mis hermanos. No podemos caer en el pozo en el que cayeron allí, en los que se relatan en el libro de los Hebreos, para encontrarnos con ese regaño del Señor, decir: ustedes ya, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de las cosas básicas, de las cosas primeras. Quiere el Señor que podamos, como decía hoy nuestro pastor en el mensaje que envió al grupo, estar despertando a la obra del Señor. Y que haya un corazón deseoso al que Dios esté mirando para decir: a este lo voy a separar, a este y a esta los voy a poner acá para estar tratando con ellos, para estar trabajando con ellos. Y que en algún momento seamos enviados a alguna obra para la gloria del Señor. Y que todos como congregación estemos acompañando allí, ¿no? Bendito sea el Señor. Otra de las preguntas que dice: ¿está evangelizando a alguien? ¡Wow! Tenemos que poner ahí el nombre. Tenemos que poner allí con nombre y apellido. A ver, y si no lo estamos haciendo, que podamos asumir este compromiso, esta invitación de estar evangelizando a alguien, de poder tomarnos el tiempo, mis hermanos. No son grandes cosas las que Dios nos demanda. Podemos tomarnos un tiempo de media hora, de 15 minutos, de estar visitando a alguien cada 15 días, cada 10 días, una vez a la semana, y llevarles una palabra. Hay gente que verdaderamente está totalmente aislada y necesita, aunque sea, una palabra de ánimo. Bueno, de estas cosas ya el Señor nos habló ayer, ¿verdad? Espero que hayamos tenido oídos para oír. Y nos dice: ¿quién? Bueno, ¿quién? ¿A quién estamos evangelizando? ¿A quién estamos discipulando? ¿Siente que tal vez Dios le está llamando a un desafío más intenso? Bueno, si usted siente que Dios lo está llamando a un desafío más intenso, también puede anotarlo allí y tenerlo presente en sus oraciones. Porque recuerde que la obra es del Señor. Y usted puede decirle a Dios. Usted quiere cosas más de mayor responsabilidad para servir a sus hermanos. Usted le puede pedir al Señor que Dios le dé esas responsabilidades para manifestar su amor, su cariño, su entrega, su abnegación para con la obra de Dios, para con los hermanos. Sí, Señor, usted lo puede hacer. Citas de los misioneros. Dice: sabiduría de los misioneros pioneros. Medite y revise. Dios solo tuvo un hijo y fue misionero. Esto lo dijo David Livingstone. La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Hudson Taylor, misionero a la China. Tremenda estas frases, Dice: tú eres cristiano porque alguien se preocupó por ti. Ahora te toca a ti preocuparte por los demás. Warren Wiersbe. Bien. Y vamos a ir terminando, mis hermanos, porque aquí a lo último nos dice que nos detengamos un poquito. Dice: ¿quién compartió el Evangelio con usted? Tal vez no nos acordemos mucho, tal vez sí, pero nos invita a dar gracias por esas personas. Y también que tengamos en memoria aquellos que nos comparten la palabra, aquellos que se esfuerzan en llevar el mensaje. Dice: ¿alguna vez ha dado gracias por los pioneros valientes que con fe y sacrificio llevaron el Evangelio a su país y a su comunidad? Nos vamos a encontrar con personajes muy interesantes, que la historia, incluso de la historia argentina, los tiene bastante relegados. A Diego Thompson, por ejemplo, acá se habla solamente de Sarmiento.
de Alberdi, pero de estos hombres creyentes que vinieron y que hicieron grandes obras para la gloria del Señor. Están un poco en el anonimato, no importa. Dios los tiene anotados en el libro allá para las recompensas. Pero nosotros bien podemos dar gracias por esas personas. Y vamos a orar en este sentido, mis hermanos.